debemos mejorar, mis hermanos, no solamente la apariencia, pero también la comunicación y la forma como actuamos con los demás y sobre todo en la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Hay muchos aspectos que nos hacen mejorar, que nos hacen progresar. Y solo en mirar, por ejemplo, la figura de Jesús, cómo Él interactuaba con sus discípulos, cómo les hablaba, cómo interactuaba igualmente y se comunicaba con las grandes multitudes que lo rodeaban. Jesús, el Hijo de Dios, tenía la potestad de hacer milagros, de hacer sanaciones, de liberar malos espíritus. Y sigue sanando todavía. Pero a pesar de todo, mis hermanos, Jesús trataba de apartarse. Era una persona totalmente recogida. ¿Saben cómo le llamamos a eso? Humildad, humildad y humildad. En vez de que se les subiera el letrero como a muchos hermanos que empiezan a predicar la palabra de Dios y ya se creen pues que son los grandes profetas. O nos creemos que somos los grandes profetas. Y eso sí que hace daño. O las personas que antes eran de un extracto humilde y ahora pues han tenido un cierto reconocimiento profesional o vienen a otros países y aprenden otro idioma y ya se creen que son lo mejor y ya les da vergüenza decir que son latinos, ya quieren decir que son gringos o alemanes. Hermanos, es triste cuando perdemos nuestra identidad y no podemos perder la identidad de cristianos, de católicos. Vamos a seguir adelante con gran firmeza. Y si usted es un coordinador de un grupo de oración carismático o está en un movimiento de los cursillos de cristiandad o pertenece a Emmaús o a la Legión de María, humildad, humildad, humildad y humildad. Porque un servidor dentro de la iglesia no puede ser soberbio, no puede ser una persona que se crea dueño de las ovejitas. Todo lo contrario, mis hermanos. Tiene que ser el último de todos. Siempre la persona es la que primero llega a la iglesia y la última que sale. Es como el capitán del barco. Y yo te invito a ti, querido hermano y hermana, para que con esa humildad sirvas con amor. No sirva para que otros te vean, te aplaudan, para que otros te reconozcan, te den palmadas, para que te den el primer lugar y te digan: aquí llegó la estrella. No, la única estrella es Jesús, la única estrella es Dios, la única estrella es la palabra de Dios, la única estrella es el Evangelio, la única estrella son las obras de caridad. Nosotros no somos estrellas. Por eso, vamos a reflexionar hoy en San Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Interesante, dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iban instruyendo a sus discípulos. Quiere decir que Jesús tomaba tiempo también para darles una enseñanza a los discípulos, para enseñarles cómo era el reino de Dios, cómo tenían que ir a evangelizar, como nos está diciendo el Papa Francisco hoy en día, salir a las periferias, como hacen nuestros hermanos de otras religiones o de otros cultos, que van de puerta en puerta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, anunciar la palabra de Dios sin miedo ni temores. No esperar a que nos envíen, prepararnos en el nombre del Señor, prepararnos en oración, prepararnos en buenas obras. Y con humildad invitar a otros que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado, que Cristo está con nosotros, que Cristo está presente, que Cristo está sanando, que Cristo no ha terminado ese ministerio. Y yo creo que así vamos a traer muchas almas a Dios. Y les decía cuando les estaba enseñando, cuando los estaba instruyendo, cuando los estaba preparando: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Te van a echar, no te van a abrir las puertas. La misma familia te va a decir que te volviste fanático. O la misma esposa va a decir: o yo o la iglesia. Pero recuerda que la esposa o el esposo, los hijos se van y solo tú quedas con Cristo Jesús. O sea que primero es con Jesús. Y Jesús tiene que ser la prioridad dentro de tu vida, cueste lo que cueste, lágrimas como sea, pero tú adelante, servidor, no te quedes atrás. Pero no entendían lo que Jesús les estaba enseñando, como muchos de nosotros no entendemos. Simplemente nos apegamos a las cosas materiales y a las cosas que tenemos, pero no dejamos que Dios tome control entre nosotros. Y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Porque cuando les estaba enseñando y cuando caminaban y atravesaban Galilea, atravesaban todos esos lugares, ellos
seguían hablando, pero Jesús siempre nos observa. En muchos lugares que nosotros nos movamos y donde vayamos, Jesús siempre, nunca nos quita la mirada. Somos sus hijos, somos lo más valioso, somos las ovejas que Él cuida. Igualmente, nosotros tenemos la misma obligación de cuidar esas ovejas. Ellos callaban por el camino, habían discutido quién era el más importante. Y a veces se les sube al coordinador o a la persona encargada del grupo el letrero a la cabeza y se cree pues el dueño, se cree que todo lo puede. Igualmente en las iglesias, las secretarias se creen las dueñas de las iglesias y administran sacramentos, sacan a la gente, desaniman a la gente. No todas, pero algunas sí, desafortunadamente. Y ese es el rostro de la iglesia, es cuando la persona viene por primera vez. Caridad, humildad, paciencia, secretaria, secretario, sacerdote. Tenemos que tener paciencia con nuestras ovejas, escucharlas. Yo creo que el escuchar es muy importante. Jesús llama a los 12 y les dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hay que servir con amor, no obligados. Hay que dar la palabra de Dios no por obligación y predicar no por obligación, sino por amor, para seguir estableciendo el reino de Dios en un mundo donde el demonio está tratando de apoderarse. Que sea Cristo el que reine, que sea Jesús. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó, como vemos aquí en la imagen. Lo toma con alegría y dice: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. El niño, ¿qué significa el niño? No porque escogió un niño, simplemente porque acoge a aquellos que todavía no han crecido en la fe, aquellos que están pequeños dentro de la fe, para que a través de la palabra, a través de la perseverancia en la oración, a través de la fe, vayan aumentando y vayan creciendo. Esos son los niños de hoy. Tú, si eres un niño en la fe, que no conoces nada de la iglesia, que andas todavía en el mundo, eres bienvenido y Dios te va a hacer un gigante. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Recuerden, hermanos, no necesitamos estrellas, porque la estrella ya está, el protagonista ya está. Ya está Jesús, aquí está en medio de nosotros. Aquí está el que nos va a salvar. Aquí está Jesús que nos trae la buena nueva. Quédate entre nosotros, Jesús, que la tarde está cayendo ya. Amén.